Buenas, mi grupo está conformado por José Miguel Zúñiga Peña, Oscar Eduardo Ortega Catalán, José Ricardo de Ávila Moreno, Eva Sandrí Vides Salas y quienes habla Laura Ayana Mercado Cañizares. Bueno, hoy mi grupo va a hablar del tema ondas electromagnéticas sinusoidales. Entre este tema vamos a hablar también de los campos de una onda sinusoidal y las ondas electromagnéticas en la materia. Bueno, pero antes de empezar con el tema de ondas electromagnéticas sinusoidales, me gustaría hablar un poquito de qué es una onda electromagnética. Bueno, recordar lo que es una onda electromagnética. Entonces, dice que las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio elástico para propagarse, que éstas pueden viajar en el vacío. Bueno, un ejemplo de estas ondas podrían ser, bueno, un ejemplo de estas ondas son los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, las ondas de radio, los microondas también. Entonces, bueno, una de las características de una onda electromagnética es que estas son periódicas en el tiempo y el espacio. O sea, que se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempo iguales. Bueno, en el vacío, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ok, bueno, ahora, ¿qué es eso de onda senoidal? Bueno, una onda senoidal o sinusoidal, como también se les conoce, son patrones de onda que matemáticamente pueden ser descritas mediante las funciones seno y coseno. Bueno, estas describen acertadamente eventos naturales y señales variables en el tiempo, tales como los voltajes generados por centrales eléctricas, que luego estos son utilizados en los hogares, en las empresas y eso. Ok, bueno, entonces ahora sí, ¿qué es eso de onda electromagnética sinusoidal? Bueno, dice que las ondas electromagnéticas sinusoidales son similares a las ondas mecánicas transversales sinusoidales. ¿Cómo así? O sea, que tienen componentes semejantes y también están descritas por la ecuación que hemos venido trabajando, que es la del seno. Bueno, una onda electromagnética sinusoidal está conformada por E y B, las cuales en cualquier punto del espacio son funciones sinusoidales, es decir, que pueden ser expresadas en función de seno y coseno, como venía diciendo antes. Además, son componentes vectoriales de una onda electromagnética sinusoidal, siendo E la componente eléctrica, podemos verla aquí, siendo E la componente eléctrica, o sea, la que pertenece al campo eléctrico, o también se le dice componente vectorial en y componente vectorial en y siendo B la componente magnética, o sea, la componente que se encuentra en el campo magnético, o también se le dice componente vectorial en Z. Bueno, aquí podemos ver. Ok. Algunas ondas electromagnéticas sinusoidales son planas, debido a que comparten ciertas propiedades de este tipo de ondas. O sea, que son ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio y son frecuencia constante. Entonces, bueno, las direcciones de A y B, aquí, las direcciones de A y B son perpendiculares a la dirección de propagación y entre sí, por lo que la onda es transversal. Bueno, recordando que una onda transversal es una onda en la que cierta magnitud vectorial presenta oscilaciones. Entonces,
La distribución en conjunto viaja en la dirección de propagación con rapidez c. Aquí tenemos la velocidad de propagación. Aquí está la componente vectorial E en Y y la componente vectorial en Z. Entonces, lo que nos dicen aquí es que estas son perpendiculares a la dirección de propagación. Sí podemos ver que aquí al momento de, pues, por decirlo así, de pasar la línea, pues se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, recordando que a esto algo perpendicular es aquello que forma 90 grados. Ok, bueno, entonces ya sabiendo esto, pues aquí hay una fórmula que C viene siendo la rapidez de propagación, F la frecuencia y lambda la longitud de onda. Entonces tenemos que la rapidez de propagación va a ser igual a lambda por frecuencia a longitud de onda por frecuencia, y que longitud de onda va a ser igual a rapidez de propagación sobre frecuencia. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con mis compañeros para que sigan explicando lo que hace falta del tema. Buenas, mi nombre es José Miguel Zúñiga Peña, del grupo 03 de ondas. Hoy les vengo a hablar de los campos sinusoidales. Estos campos eléctricos son transversales, debido a la condición de fronteras impuestas por la guía de ondas. Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí, debido a la dirección de propagación, que en este caso está impuesta por la letra C. ¿Listo? Decimos que son perpendiculares debido a que al momento de la propagación será impuesto un ángulo de 90 grados entre cada uno de ellos. ¿Listo? Estos campos son transversales, ya que la condición de frontera está dada por un plano cartesiano tridimensional, debido por Y, Z y X. Al momento de propagarse estos campos tendrán varias condiciones, que al momento de uno de estos dos vectores, el eléctrico y el magnético, al momento de propagarse tendrán a la misma distancia y al mismo tiempo una amplitud igual. ¿Listo? Son perpendiculares también, ¿por qué? Porque en algún punto estos dos vectores se cortarán al momento de propagarse, como lo vemos aquí, aquí, ¿listo? También otra de sus condiciones es que al momento de uno de estos vectores llegar a su punto final, el otro también estará en esa misma condición. Listo. Ahora tenemos la ecuación de la onda electromagnética. Esta ecuación está dada por aquí, que tenemos el desplazamiento transversal de la posición de equilibrio en el tiempo. Esta ecuación solo es cuando X está del lado positivo. O sea, la propagación, la dirección de la onda indica para el lado positivo. La A, que la tenemos como la amplitud por el coseno de K, que K está definido como el número de ondas que se va a propagar, menos W, que tenemos que es la frecuencia angular, que está dada por 2pi por la frecuencia. ¿Listo? Ahora aquí tenemos, como son dos vectores, el eléctrico y el magnético, tenemos que cuando el desplazamiento del vector eléctrico será igual
al vector E, que sería la amplitud, o sea, E máximo, por el coseno de K, que es el número de ondas, menos la frecuencia angular. Así igual tenemos con el vector B, que sería el desplazamiento por B máxima, que vendría siendo la amplitud por el coseno del número de ondas menos la frecuencia angular que tenemos aquí. Bueno, mi nombre es José de Ávila y voy a explicarles el caso de cuando una onda sinusoidal viaja en dirección del eje X negativo. En este caso, cuando la componente E es máxima, la componente en B también lo será, pero en el eje Z negativo. Cuando E se hace 0, B también se hace 0. Cuando E está en la dirección Y positiva, B se encuentra en la dirección Z negativa. Y cuando E se encuentra en la dirección Z negativa, B está en la dirección Y positiva. Como ven en este gráfico, la componente en E, cuando está en su punto máximo, como se dan cuenta, está en el eje Y. Y de mismo modo, también está en su punto máximo la componente en B, pero en el eje Z negativo. Y si se dan cuenta, cuando la componente en E se hace 0, pues también la componente en B se hace 0. Por lo que estas ondas estarían en fase. Y estas ecuaciones que ven acá serían las que describen el movimiento de estas ondas. Este ejercicio propuesto nos dice que una onda electromagnética sinusoidal que tiene un campo magnético de amplitud 1.25 μ por T y longitud de onda de 432 nanómetros viaja en la dirección X positiva a través del espacio vacío. A. ¿Cuál es la frecuencia de esta onda? Decimos que C es igual a lambda por la frecuencia. Si sustituimos, nos queda que la frecuencia es igual a C entre lambda, por lo que la frecuencia será igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por la longitud de onda, entre la longitud de onda, que sería esta que está acá. Entonces sería eso entre 432 nanómetros. Eso nos da un resultado de 6.94 por 10 a la 14 Hz, dándonos como respuesta el inciso A. Ahora, el inciso B. ¿Cuál es la amplitud del campo eléctrico asociado? Tenemos esta ecuación. E máxima será igual a C por B máxima. Tenemos C y tenemos B máxima, como nos lo dan en el inciso. B máxima sería 1.25 μ por T, que sería la amplitud del campo magnético. Entonces, simplemente sustituimos y nos queda que E máxima será igual a 3 por 10 a la 8 por 1.25 y nos da como resultado 375 B entre M, dándonos como respuesta el inciso B. Ahora, el inciso C nos dice que escribamos las ecuaciones para los campos eléctrico y magnético como funciones del eje X y T en la forma de las ecuaciones. Tenemos las ecuaciones de la componente en B y la componente en Y. Entonces, simplemente tenemos que hallar las constantes K y la constante W. Porque si recuerdan, ya tenemos el valor de la amplitud del campo magnético y el del campo eléctrico, que sería este que vemos acá. Entonces, tenemos que hallar K y tenemos que hallar W. Sabemos que K es igual a 2pi entre lambda. Eso lo sustituimos y nos da un valor de 1.45 por 1010 elevado a la 7. W será igual a 2pi por la frecuencia, que eso es igual a 2pi por la frecuencia que hayamos
en el inciso A. Eso lo multiplicamos y nos da igual a 4.36 por 10 elevado a la 15 radianes sobre segundo. Bueno, ya tenemos el valor de K y el valor de W. Ahora, simplemente tenemos que sustituir las constantes por los valores que hayamos. Ya hallamos la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético. Sustituimos K en ambas ecuaciones y W en ambas ecuaciones y tenemos como resultado las ecuaciones del campo eléctrico y magnético en funciones de X y de T en forma de las ecuaciones que nos da en esta parte. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Eduardo Ortega Catalán. Yo les voy a hablar sobre ondas electromagnéticas en la materia. Como venían diciendo mis compañeros anteriormente, hablaban de ondas electromagnéticas en el vacío, las cuales no tienen ninguna resistencia, o sea que viajan a una velocidad constante de 299.792.458 km sobre segundo. En cambio, las que viajan en la materia obtienen una resistencia, la cual depende de la estructura molecular de esta, en particular de las propiedades electromagnéticas del mismo. Piensen en la luz que viaja a través del aire, el agua o el vidrio, las cuales obtienen un índice de refracción según su estructura molecular. Por ejemplo, en el vacío su índice de refracción es 1. En cambio, una molécula de aire, su índice de refracción cambia, el cual es 1,00029. O sea que en ese instante de tiempo, cuando la luz atraviesa la molécula de agua, esta viaja a una velocidad distinta que en el vacío. En este apartado ampliaremos nuestro estudio a las ondas electromagnéticas en los materiales, que no son conductoras, es decir, en dieléctrico. Se denomina dieléctrico a los materiales que no conducen la electricidad, por lo que se pueden utilizar como aislantes eléctricos. En un dieléctrico la rapidez de la onda no es la misma que en el vacío, y lo denotamos con B que en vez de con C. Vayamos a la figura luz a través de la materia. Los átomos retienen la luz durante un instante antes de volver a emitirla. ¿Qué quiere decir? Que la luz, antes de atravesar cualquier medio material, su velocidad es constante. Al atravesarla, su velocidad la disminuye según su estructura molecular. Como veníamos diciendo, el aire, la cual su índice de refracción es de 1,00029. Al momento de atravesar la molécula de aire, su velocidad disminuye. Y eso es todo por ahora. Ya más adelante mi compañera le estará explicando un poco más de ondas electromagnéticas en la materia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eva Sandri de Salas del grupo de ondas. Una vez definido el tema de dieléctricos, podemos pasar a definir la ecuación que puede expresar cuál es la velocidad de la propagación según el medio en que ella se desplaza. Esta expresión es: velocidad es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon por mu, donde epsilon es la permisividad del dieléctrico y mu la permeabilidad magnética. Cuando hablamos de permisividad del dieléctrico, estamos haciendo énfasis a qué tanto un medio puede permitir el paso del campo eléctrico. Y cuando hacemos referencia a permeabilidad magnética, estamos diciendo a qué capacidad tienen los materiales o el medio o una sustancia de ser afectado o afectar
por los campos magnéticos. En este caso vamos a poner un ejemplo sencillo, la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío. En este caso, la variable epsilon tiene el valor de 8.85 por 10 a la menos 2 en farad, mientras que mu es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henries. De lo anterior y sustituyendo estos valores en la ecuación antes expresada, decimos que velocidad es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 8.85 por 10 a la menos 12 farad por 4pi por 10 a la menos 7 henries, donde velocidad queda expresado, donde velocidad es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Este valor es el valor que se tomó en el ejemplo que se explicó con anterioridad y además es usado en muchas referencias para la solución de varios ejercicios. Para concluir, queda claro que las ondas electromagnéticas son una forma de energía que están conformadas por dos campos, el eléctrico y el magnético. Además, que pueden diferenciarse de otro tipo de ondas porque estas son capaces de transmitir energía y viajar a través del vacío. Las ondas sinusoidales son aquellas donde la variación de su magnitud está dada por una función trigonométrica del tiempo, en este caso seno y coseno. Además, se caracterizan porque la perturbación se mueve en la misma dirección de propagación. Gracias.